Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física, la cual adelantaremos con el tema resistencias en serie. Este arreglo de resistencias en serie tiene como característica fundamental que por cada una de las resistencias circula la misma corriente o la misma intensidad. Imaginemos que tenemos tres resistencias, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Vamos a ver que están conectadas en serie, una seguida de la otra. La característica, como me acabo de mencionar, es que la corriente que circula por cada una de ellas es la misma. Esta corriente I es la misma que circula por la resistencia 2 y la misma que circula por la resistencia 3. A este punto inicial le llamo punto A, entre resistencia 1 y resistencia 2 le llamo punto B, entre la resistencia 2 y la resistencia 3 le llamo punto C y al punto final le llamo punto D. La diferencia de potencial entre A y B, se definió como B sub A menos B sub B. Esto sería igual, según la ley de Ohm, sería igual a la resistencia 1, entre A y B está la resistencia 1, multiplicada por la corriente que circula entre ese par de puntos, que sería la corriente I. Lo mismo tendríamos para la diferencia de potencial entre los puntos B y C. Se definió como B sub B menos B sub C, y por la ley de Ohm sería la resistencia que está entre los puntos B y C, que sería la resistencia 2, multiplicada por la corriente que circula entre ese par de puntos, que es la misma corriente I, característica fundamental de este arreglo. Finalmente, entre los puntos C y D, la diferencia de potencial sería B sub C menos B sub D, que sería la resistencia 3 multiplicada por la corriente que circula entre los puntos C y D, o sea, a través de esa resistencia, que sería la misma corriente I. Recordemos, la corriente es la misma. Bien, haciendo una suma algebraica, una suma término a término, tenemos que este valor B sub B se cancela con este, dado que este valor es negativo y este es positivo. Este valor B sub C se cancela con este, dado que acá está negativo y acá está positivo. Lo que me da como resultante B sub A, voltaje en A, menos voltaje en D, que se definió como B sub A D, o sea, la diferencia de potencial entre los puntos A y D. Pero sumando acá sería, al lado derecho, sería R, resistencia 1 por la corriente I, más la resistencia 2 por la corriente I, más la resistencia 3 por la corriente I. Sacando factor común acá a la corriente I, tendríamos que la corriente I sería factor común de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Claro, si aplicáramos propiedad distributiva, R1 por I me da este término, más R2 por I me daría el segundo, más R3 por I. Esto sería la diferencia de potencial entre A y B. Bien. ¿Cómo se define la resistencia equivalente de varias resistencias en serie? La resistencia equivalente, que vamos a anotar de esta forma, REQ, resistencia equivalente, de varias resistencias en serie, será una resistencia que mantenga la misma corriente I y la misma diferencia de potencial entre los dos puntos A y D. Es decir que la diferencia de potencial entre A y D
será ese valor que encontraremos llamado resistencia equivalente multiplicado por la corriente I. Eso es algo como que si podemos reemplazar, sustituir las resistencias en serie por una sola. Pero ¿qué tenemos entonces acá? Que como la diferencia de potencial entre A y D para este caso que ilustramos es resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 factor de la corriente I. Entonces claramente, dado que la diferencia de potencial entre A y D es R1, resistencia 1, más resistencia 2, más resistencia 3, factor de la corriente I, tenemos que esta resistencia equivalente corresponde a este coeficiente, a este valor de acá. Entonces esto nos permite concluir que la resistencia equivalente para varias resistencias en serie, en este caso hablé de 3, sería resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Sería el factor, la cantidad que multiplica la corriente I. Dicho de otra manera, para este caso que se ilustró acá de 3 resistencias en serie, la resistencia equivalente sería sumar la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Esto indica entonces que de manera general, si se tienen 4 resistencias, serían resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Pero si se tienen n resistencias en general, entonces la resistencia equivalente sería resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más hasta que lleguemos a la resistencia n. N puede ser 4, 5, 10, una cantidad finita de resistencias en serie. Terminemos esta clase con el siguiente ejemplo. Determine la resistencia equivalente de 2 resistencias R1 y R2 conectadas en serie y cuyos valores son R y 2R. Es decir que un valor es el doble de el valor de una resistencia es el doble de la otra resistencia. ¿Cómo sería la solución? Pues la solución es que la resistencia equivalente sería igual a la resistencia 1 cuyo valor es R más la resistencia 2 cuyo valor es 2R. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería, acá hay un 1 y un R más 2R nos daría 3R. Esta sería la resistencia equivalente. Si le hubiéramos dado un valor particular, un valor numérico, supongamos R igual a 5 ohmios, entonces 2R pues sería 10 ohmios. Entonces me daría 5 más 10 me daría 15 ohmios, que sería 3 por 5, 15. En conclusión tenemos entonces que la resistencia equivalente de varias resistencias en serie se obtiene sumando cada una de las resistencias. Con esto terminamos esta clase. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Muchas gracias.